Cablevisión presenta. ¿Qué tal, amigos? Buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a BLM Noticias. Un gusto saludarlos en este día, 6 de abril del año 2017. Sigue la temperatura bastante calurosa, 17 grados, es lo que nos indica el termómetro a esta hora. Buen día, gracias por acompañarnos. BLM Noticias con la información y los títulos rápidamente para comenzar esta mañana. Son noticias del país y hablaremos nuevamente de los testimonios que surgen de una nueva jornada por el caso Hogar Seguro. En otros temas importantes, surge una alerta roja en el sistema penitenciario. Le vamos a contar algunos detalles importantes de la información de las autoridades que activaron esta alerta. Aprovecho para dar una filosofía. La verdad es la verdad. Sócrates dijo, sé que no sé nada. Y hemos discutido muchos años sobre ese pensamiento. Presidente Jimmy Morales hace referencia de su filosofía y la apertura a medios de comunicación. Si ese liderazgo no tuviera los resultados que le estoy planteando, yo sí me podría poner un poquito nervioso. El presidente Morales defiende su liderazgo al señalar que ha sido un líder respetuoso en todo momento. En otras noticias, por la compra de cartillas, autoridades señalan que se inicia la normalización de emisión de pasaportes para los guatemaltecos. El presidente Trump denuncia el supuesto ataque químico en Siria que dejó 72 muertos y asegura destruir al Estado Islámico. Parlamentarios opositores en Venezuela inician un proceso para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Deporte nacional, una importante jornada para conmemorar el Día Mundial del Autismo con varios eventos. El Real Madrid sigue de líder con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona. En los espectáculos, la fecha y detalles de una boda muy esperada. Enrique Iglesias y la famosa Ana Kurnikova. Mañana, por supuesto, la transmisión de la huelga de Dolores y hoy le vamos a contar algunos detalles de esta tradición guatemalteca. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 5:48 se arranca el día, así está amaneciendo hoy, 17 grados la temperatura actual, eso es lo que está pasando en nuestra ciudad a esta hora y ahí estamos viendo el panorama, cómo se presenta, muy tempranito por supuesto, así es que gracias por acompañarnos y por sintonizarnos como todos los días. Empezamos con la información y un rápido recorrido antes que salga de casa. Se siguen sumando testimonios importantes, por supuesto, en este caso tan sonado en las últimas semanas, luego de las víctimas, de las 41 víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Fiscales del Ministerio Público han presentado indicios de prueba con los que se pretende demostrar al juez que 3 exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social son responsables de la muerte de estas adolescentes en el hogar. El Ministerio Público ha reunido los testimonios de 15 jóvenes que sobrevivieron al incendio el pasado 8 de marzo, donde se logra evidenciar múltiples maltratos físicos y psicológicos de lo que eran víctimas las adolescentes que vivían dentro del hogar. A su vez, el exdirector del centro, Santos Torres, decidió romper el silencio y confirmó la manera como las autoridades decidieron, luego del intento de fuga, encerrar a las adolescentes en el área de pedagogía y el auditorio, hasta la hora que ocurrió el incendio y terminó lamentablemente con la vida de estas jóvenes. Unas fallecieron en el lugar, otras más tarde, por supuesto, cuando fueron hospitalizadas. Por su parte, la subsecretaria Anaí Keller decidió no declarar por sugerencia de su abogado defensor y la audiencia de primera declaración va a continuar este día. Pero estos son algunos de los testimonios que se presentaban entonces hablando en esta nueva jornada
donde se siguen sumando testimonios, donde se espera que hoy nuevamente se pueda dar a conocer más información en relación a este caso y se sigan aportando algunos elementos. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación dijo que se pidiera apoyo a la policía para retomar el control del hogar y viene ya el cruce de quienes deslindan responsabilidades en este hecho. Bueno, ayer surge nuevamente otro tema vinculado al presidente de la República y la llamada Gimilosofía, dicha por el propio presidente en una conferencia de prensa que tenía como intención hablar de otro tema, pero termina justamente en este. El presidente dio vida justamente a este concepto, la Gimilosofía, para hablar de su permanente distanciamiento con la prensa. El encuentro entre el presidente y los reporteros ocurrió durante una conferencia justamente con periodistas en el Palacio Nacional de la Cultura a propósito de la queja de los medios guatemaltecos ante la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la relación que tiene el actual gobierno y en especial el presidente, donde la Secretaría de Comunicación ha puesto en marcha una estrategia para alejar, de acuerdo al análisis, al presidente de cuestionamientos de reporteros. El presidente de la República aprovechó el momento para poder hablar sobre una nueva corriente filosófica a la que él mismo denominó Gimilosofía. El presidente aprovechó para decir que la verdad es la verdad, seguidamente citó el dicho que se deriva de lo relatado por el filósofo griego Platón sobre Sócrates, solo sé que no sé nada, y sumado a ello argumentó que siempre ha mantenido una apertura con la prensa y enfatizó que los periodistas deberían preguntar menos por la agenda tan apretada con la que siempre cuentan los mandatarios, lo que hace que nuevamente surja un mayor distanciamiento entre el presidente de la República y la prensa en general. Ayer la conferencia era del SINAPRESE, la intención era hablar de este sistema de prevención nacional, de lo que ya habíamos platicado para Semana Santa, pero finalmente termina en esto y hoy los medios destacan justamente lo que el presidente de la República niega con intentos de bloqueo a periodistas, pero sí plantea sus justificaciones. Llega un día muy importante para la tradición guatemalteca, la huelga de Dolores. Hoy vamos a hablar de ese tema, pero hay que recordar algunos elementos importantes de dónde viene esta gran tradición sancarlista. Transcurría el año 1898, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos, con la cara descubierta, sale a las calles para satirizar el régimen en aquel momento de Manuel Estrada Cabrera. Han pasado 119 años y esta tradición continúa, con la diferencia que ahora cada vez más sectores pues están hablando de las acciones que cometen los universitarios en la capital y en Quetzaltenango. La huelga, debemos decir, ha pasado por distintas épocas, ha sufrido algunos altibajos, incluso fue suspendida 10 años por el gobierno de Ubico y resurgió en el año 1945. Desde entonces se han impulsado boletines, veladas, carrozas y la honorable huelga de todos los dolores es una actividad realmente única en América Latina y da mucho de qué hablar en estos días previos a la Semana Santa. Los estudiantes, los famosos Reyes Feos, aseguran que se ha perdido su verdadero sentido y vamos a platicar de eso. ¿Cuál es el verdadero sentido que tiene esta huelga? ¿Qué se mantiene? ¿Y qué es lo que se espera entonces para una jornada que será compartida a través de nuestro canal? Y la gente obviamente puede opinar al respecto, así que Pedro, ya lanzamos la pregunta que está vinculada a esto que va a pasar mañana en nuestra ciudad. Adelante. Hola Ricardo, muy buenos días y feliz día para todos ustedes. Bueno, ya estamos en jueves, a punto de terminar la semana y para muchos empezar ya sus vacaciones. Y esto pues también importante el tema, ya que la huelga de Dolores es el día de mañana, ya mañana viernes pues será entonces esta actividad y por eso queremos saber qué es lo que usted piensa. También pues la antesala a las vacaciones de Semana Santa, así que usted ya lo recordará. ¿Qué opina de la huelga de Dolores realizada por los estudiantes de la USAC? Tenemos nuestro Facebook entonces para que nos deje siempre su opinión. Viva la mañana Guatevisión y el hashtag que usted puede utilizar en esta mañana es BLM Huelga de Dolores. También para los compañeros que usan Twitter, viva LM-GTV y @Guatevisión-TV están a su disposición. Así que por favor, entonces esperamos todos sus comentarios, sus opiniones sobre la actividad pues que será el día de mañana, que es la Huelga de Dolores. Seguimos con más. ¿Qué características tendrá este año? Se lo vamos a contar en un ratito, por supuesto, porque nos va a estar visitando el Honorable Comité de Huelga. Pero bueno, hablando de las noticias internacionales, sigue la repercusión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy nuevamente queremos contarles que habrá una movilización, una manifestación que se va a dar en Caracas, en otras ciudades importantes de ese país y en algunas otras ciudades latinoamericanas. Crista, buen día. Adelantos entonces también de lo que planteamos a nivel internacional.
Muy buenos días, Ricardo, y a todos en casa. Feliz jueves. Y sí, tenemos la información en cuanto a este tema. Obviamente es una denuncia grave de la democracia en ese país, todo lo que está aconteciendo cuanto a las manifestaciones y a todas las instancias que están tomando. Y precisamente las instancias internacionales sobre la resolución de la Organización de Estados Americanos que declaraba una grave alteración en Venezuela y que fue anunciado por la canciller de ese lugar. No daba detalles sobre estas medidas, pero las fuentes diplomáticas dicen que Venezuela evalúa presentar una denuncia ante la Asamblea General de la ONU. Son 2 días después de que la OEA declarara en ese país una grave alteración. Y bueno, Delcy Rodríguez, la canciller de ese lugar, acudía al Consejo Permanente de la organización de 34 países para poder denunciar que esta resolución fuera adoptada mediante un grave fraude jurídico y procesal, y también sin contar con los votos requeridos por parte del Congreso. Tampoco fue puesto a votación. El texto fue aprobado por un consenso, entre comillas, de 21 países de una reunión convocada de urgencia por la mayoría de la agravada crisis institucional que se vive en Venezuela. Y ante la pregunta que se vive en ese país, ¿había una dictadura? Pues la embajadora respondía que Estados Unidos no lo ve de esa manera. Así que ella aseguraba que en Venezuela no hay dictadura, pero que desde hace tiempo las instituciones estaban tambaleando y ahora vemos los resultados de esto. Estaremos dando un recorrido completo, así como también noticias de Estados Unidos y lo que acontece en Sudamérica. Bueno, es parte de la información que vamos a desarrollar esta mañana, cómo estarán las temperaturas y bueno, antes de eso vamos a ver cómo están las calles, la temperatura de lo que hoy está ocurriendo, el clima informativo con Alberto Cardona. Buen día, Alberto, bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué está pasando en Guatemala? Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Mucha precaución, mucha paciencia a usted, amigo piloto, para este día jueves 6 de abril, ya que se nos informa por parte de las autoridades municipales que hoy todo piloto tendrá que tener mucha paciencia, principalmente cuando circule por el centro histórico, porque se estará registrando congestionamiento vehicular debido pues al cierre de algunas calles y avenidas en los alrededores del Paraninfo Universitario, porque los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los estudiantes de la tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos, pues estarán realizando esta serie de actividades, principalmente en la elaboración de algunas carrozas para mañana presentarlas en el tradicional desfile bufo de la Huelga de Todos los Dolores. Se tiene previsto que el cierre perimetral en los alrededores del Paraninfo pues esté afectando a centenares de guatemaltecos que tienen previsto ingresar al centro histórico. A partir de las 12 del mediodía, pues ya los estudiantes toman el control de dicho sector, estarán cerrando dicha arteria para evitar pues que algunas personas quieran parquear sus carros en dicha área. A partir de las 7 de la mañana también se nos ha comentado que en los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala iniciarán ya la elaboración de las carrozas. Se tiene previsto que estén ingresando los estudiantes pues algunos tráileres para formar las carrozas. También se ha comentado que este congestionamiento estará afectando más a los guatemaltecos que ingresen de nuevo al centro histórico, porque a partir de las 6 de la tarde en los alrededores del Paraninfo estará iniciando pues la famosa velada, una velada teatral, musical, donde se tiene previsto la presentación de algunas comparsas, también de algunas estudiantinas y la presencia de Reyes Feos como parte, el previo que se tiene cada año antes de la huelga de Todos los Dolores, donde los estudiantes pues realizan este cierre perimetral para la elaboración de carrozas y mantas conmemorativas a los 119 años de tradición huelguera. Como repito, usted, amigo piloto, tendrá que tener mucha precaución, mucha paciencia, porque el centro histórico será afectado por el cierre perimetral por parte de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A las 12 del mediodía en los alrededores del Paraninfo, pues ya comienzan a realizarse estos cierres autorizados siempre por las autoridades de la municipalidad capitalina. Con estas imágenes desde el sector de la zona 11, imágenes de Víctor Rodas, yo regreso con ustedes, Ricardo, a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias, Alberto, por la información. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Lorraine Quinto, buen día. Vamos a hablar del clima y las temperaturas, por supuesto, como cada mañana.
Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos en casa. Sí, estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, con mucha información como todos los días. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Vemos que las posibilidades de lluvia vuelven a disminuir nuevamente a un 20% nada más. Los primeros rayos de sol empiezan a salir cada vez más temprano, a partir de las 5 de la mañana con 53 minutos, se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 15 minutos y más adelante le vamos a estar platicando un poquito acerca de este frente frío que ingresaba a partir del día de hoy para el resto de esta jornada, donde sí vamos a tener un descenso en las temperaturas, pero también le vamos a estar platicando acerca de cómo se estarán comportando este panorama climático para los próximos 4 días, iniciando ya el fin de semana y las extremas para cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando acompañados de muchas noticias. Muy buenos días. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana y comenzamos también repasando la portada de Prensa Libre, como es habitual. Prensa Libre presenta. Bueno, varios temas importantes que aparecen esta mañana en Prensa Libre y es que el país atrajo 10.000 millones de dólares en inversión. El capital extranjero es atraído por el sector eléctrico, la minería y también la agricultura. Ahí sale La Verdad es la Verdad y esto que ha surgido, por supuesto, que vuelve a generar una nueva reacción por parte de la sociedad en relación a la llamada Gimilosofía. Sala ratifica libertad bajo fianza de Blanca Stalin y una muy bonita imagen del lago más bello para volar. Obviamente estamos hablando del lago de Atitlán. Vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos estas noticias. Ha pasado ya 1 minuto de las 6 de la mañana y estos son los temas importantes que también trae la prensa de Guatemala. Críticas a declaración de Morales. El presidente dice que en otros países preguntan 2 o 3 reporteros. Lo único que he pedido y aprovecho para dar una Gimilosofía, la verdad es la verdad. Sócrates dijo, sé que no sé nada y hemos discutido muchos años sobre ese pensamiento. Eso es lo que dice justamente el tema central abordado esta mañana por Prensa Libre. Mientras tanto, Sala ratifica libertad de magistrada que intentó fugarse. Si sigue acciona contra fianza otorgada a Blanca Stalin, señalada por tráfico de influencias, pero se ha rechazado el recurso. Nuevamente otra vuelta de página para encontrarnos con la información y es que la certeza jurídica impulsa la inversión. Marco regulatorio estable atrae capital extranjero en diversos sectores. Ahí está la inversión por actividad, pero sobre todo ha favorecido los sectores eléctrico, minería y agricultura. Crista García también tiene una portada internacional porque también hay noticias que hay que destacar esta mañana. Crista. Así es, Ricardo, nos vamos hasta Venezuela. ¿Qué dice el Universal esta mañana? Lo ponemos en pantalla y repasémoslo juntos para conocer la información. AN iniciaba el proceso para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Allí ve usted la bancada de la oposición de la Asamblea Nacional que acusa al gobierno y al Tribunal Supremo por alterar el orden constitucional y aprobaron un acuerdo en rechazo a esta situación. Hablan también del canciller que afirma que la OEA propicia una intervención en Venezuela, precisamente este tema que recién le comentábamos por la mañana y en una portada principal hablan también de los palmeros que iniciaron el ascenso a El Ávila, una actividad deportiva y también que tiene que ver con el deporte. Allí tiene usted la portada, estaremos repasando otros diarios del mundo. Acompáñenos acá en BLM Noticias. Bueno, y comenzamos también con algunos otros temas importantes, avance de lo que traen los deportes esta mañana. Nos contabas, Pedro, porque hay varias noticias importantes, además las que ya anticipamos. Así es, Ricardo. Bueno, en esta mañana tendré la oportunidad de conocer un poco más sobre el atletismo nacional y Barrono, también sus demás compañeros de cómo le va y también sobre el fútbol nacional. Y hablando del fútbol, pero esta vez, pues bueno, el fútbol europeo, vamos entonces con el Barça y Messi, que bueno, pues ya regresaba entonces a las canchas con su primer juego contra el Sevilla. Y de hecho, pues lo que ustedes están viendo, pues es una campaña publicitaria donde él participa y apoya a los niños de cáncer. Y esta campaña es para poder recaudar 30 millones de euros para el hospital en Barcelona. Y justo, pues esa marca que ustedes ven en su rostro con los 2 dedos, ese mismo gesto fue el que hizo cuando Messi metió entonces uno de sus tantos en el partido de ayer, donde el gol fue dedicado a todos estos niños. Ya pues de los 30 millones que hacen falta, cuando él colocó esta propaganda en su Facebook, pues ya van 4 millones recaudados. Muy buenas noticias entonces de este jugador y también para los compañeritos entonces que luchan día a día con esta enfermedad. Así que bueno, y muchos detalles más en deportes aquí en BLM Noticias. Vamos, Ricardo, con todo lo que tenemos preparado para ustedes.
Bueno, quiere frío, quiere calor, hay para todos los gustos. Estamos hablando esta semana de cómo habían aumentado las temperaturas en esta realidad que está viviendo toda Centroamérica en realidad, sobre todo regiones como la panameña, la hondureña, pero se está hablando del ingreso de un frente frío que muchos dicen se empezó a percibir ayer en horas de la tarde. Saludamos a David León, vocero de la Correa. David, buen día. ¿Vendrá un frente frío? ¿Cómo estamos con eso? Buen día, te escuchamos. Buenos días, Ricardo. Vamos a tener el ingreso de un frente frío a partir ya de las próximas horas. Estaría afectando más el territorio nacional. Claro, es un frente frío como en ocasiones a inicios de marzo incluso, que es un frente frío de características débiles. Sin embargo, el arrastre de humedad que tiene del Caribe va a generar lluvias importantes, algunas lloviznas en el área de Petén. También Insibume está pronosticando lluvias en sectores del norte de Quiché y de Alta Verapaz. Algunos sectores también del Caribe podrían tener esos cambios en las temperaturas. Hemos tenido el registro de temperaturas que van hasta los 40, 41 grados en áreas de Zacapa. Esta condición va a disminuir la temperatura, podríamos tener condiciones más agradables por lo menos hacia el fin de semana. Pero luego durante la Semana Mayor, la Semana Santa, estamos esperando también información, pronóstico que Insibume pueda compartir, pero recordemos también Insibume había indicado que podríamos tener temperaturas bastante altas también para la Semana Santa. Mientras tanto vamos a tener estas condiciones generadas por este frente frío, que es un frente frío débil, pero sin embargo tenemos que considerar siempre en horas de la noche y madrugada el descenso en la temperatura que se va a marcar y sin embargo cuidar mucho a los niños por estos cambios de temperatura, al igual que los adultos mayores. Bueno, muchísimas gracias, David. Queda muy claro entonces, ingreso de frente frío, que bueno, parece insólito en esta época, pero sí va a ocurrir y va a hacer un poquito disminuir estas temperaturas bastante elevadas que se han dado en los últimos días. Repaso de otras noticias importantes, Crista. Arrancamos ya entonces para que usted, antes de salir de casa, se entere de lo que está ocurriendo en Guatemala. Así es, Ricardo, de inmediato con la información y hablamos de este tercer día de la audiencia de primera declaración por el caso de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El exdirector del centro, Santos Torres, decidió romper el silencio. Torres confirmaba la manera en cómo las autoridades decidían, luego del intento de fuga, encerrar a las adolescentes en el área de pedagogía y también en el auditorio hasta que la hora del incendio ocurrió. Definieron de que se quedaban las niñas ahí, o sea, las adolescentes. Así tomaron la decisión al controlar a los adolescentes tras un recorrido por las instalaciones del hogar del Estado donde quedaron encerradas hasta el incendio. El resultado, la muerte de 41 adolescentes. En tanto, Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, solo accedió a declarar sin permitir que se le preguntara la parte acusadora ni sus abogados y solo se refirió a los hechos ocurridos un día antes de la tragedia. Contrario a Torres, indicó que hubo diálogo con las adolescentes y que la Policía Nacional Civil actuó con tranquilidad. De los actores que ahí concurrimos estaba también la licenciada Gloria Castro, también ella es de la Procuraduría de Derechos Humanos, y ella me insistía que yo le diera directrices a la policía, que les exigiera que tomaran el control de la situación. La Procuradora General de la Nación también estuvo enterada del caso y vía telefónica se comunicó con Rodas a través del subprocurador Harold Flores. Y le dije, licenciada, aquí la situación está delicada, no se logra controlar a los jóvenes, estamos agotando el diálogo. Y ella me indicó que ya había transcurrido mucho tiempo, ya transcurrieron 4 o 5 horas, algo así me dijo. Tomen el control, dígale a la policía que lo apoye. Todo sucedió ante las representaciones de la PGN, PNC, PDH y autoridades de la Secretaría de Bienestar Social. La PNC pedía seguir un protocolo para atender a la niñez y adolescencia. Por su parte, la subsecretaria Anaí Keller se abstuvo de declarar y el Ministerio Público pedirá que queden ligados a proceso los 3 exfuncionarios. Bueno, ya ha sido uno de los casos más importantes estos testimonios de las víctimas sobrevivientes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejaron como evidencia que no existen protocolos que puedan ser utilizados para poder atender a los menores de edad en una crisis como la sucedida el pasado mes de marzo, donde lamentablemente, como todos sabemos, fallecieron 41 adolescentes. Se seguían sumando los testimonios, se esperaba obviamente que los involucrados tuvieran la posibilidad también de rendir su declaración. Escuchemos parte haciendo una crónica de lo que pasaba ayer.
El Ministerio Público presentó copias de documentos legales, certificaciones de nacimientos, defunciones y necropsias de las víctimas, así como testimonios que servirán como pruebas. Estos son extractos de los testimonios de las sobrevivientes. Muchas veces me castigaron y el castigo era hacer sentadillas. Se le solicitó a los policías que abrieran la puerta, que estaba con llave. Gritaba que la sacaran porque había fuego, pero ellos no hicieron caso. Somataban la puerta y no abrieron, porque la puerta tenía candado. Y en este mismo caso, en el transcurso de la audiencia por este caso del Hogar Seguro de Virgen de la Asunción, Santos Torres, el exdirector del centro, quedaba en silencio ante la pregunta de la fiscal del Ministerio Público sobre su experiencia en el tema de la niñez. Escuchemos. ¿Podría indicar qué especialidad tiene usted en materia de la niñez y la adolescencia? En lo que se plantea en la pregunta, por favor. ¿Podría usted indicar si posee alguna especialidad en materia de niñez y adolescencia? Especialidad específica. No sé si puedo ampliar. Lo que sí tengo son dos maestrías, una en seguridad pública y otra en altos estudios estratégicos con actividad en seguridad y defensa. Bueno, dentro del mismo tema, el presidente de la República, Jimmy Morales, expresaba que aún confía en las capacidades por las que nombró, por ejemplo, a Anaí Keller en un puesto dentro de la Secretaría de Bienestar Social. Sin embargo, aclaró que no enfatizaba en el caso en concreto porque obviamente son las autoridades que están directamente relacionadas al caso las que deben responder. El presidente Jimmy Morales sigue confiando en las capacidades por las que nombró a Anaí Keller como secretaria de la Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social. La respuesta la dio luego de que fiscales señalaran que la exfuncionaria no llenaba el perfil para ocupar el cargo, esto durante la imputación del Ministerio Público por el caso del incendio en el Hogar Seguro. El mandatario dijo que esas decisiones se tomaban bajo un criterio personal. Y en base a todo lo que se puede ver en la historia y el historial de vida de las personas que han sido contratadas, se pudo ver las capacidades y se pudo confiar en las personas. Esta es la segunda vez tras el incendio en el hogar que el presidente defiende las capacidades de la exproductora de televisión con quien compartió el mismo lugar de trabajo durante muchos años en su paso por los canales de Ángel González. Lo que se venía haciendo era lo correcto. Tristemente sucedió una tragedia, sin embargo, hemos retomado el plan que traíamos. El plan es la desinstitucionalización de los niños. ¿Qué es una desinstitucionalización de los niños? Es ya no llevar niños a instituciones como hogares. Bueno, y después de esta nueva jornada siempre sacamos conclusiones, sobre todo con aquellos que tienen relación con el caso para poder abordar, para poder opinar y sobre todo, pues, anticipándonos a algunos escenarios que se pueden dar, obviamente, en estas jornadas. Saludamos a Abner Paredes, defensor de la juventud de la PDH. Abner, buen día. Ayer escuchamos nuevos testimonios, nuevos elementos que se suman a esta investigación en tribunales. ¿Qué lectura hacemos de lo ocurrido ayer en esta nueva jornada con este caso? Buen día. Muy buenos días. Bienvenido. Realmente apenas, digamos, empiezan a hacerse revelaciones y avanza estas jornadas en el proceso de investigación, en donde apenas se empiezan las imputaciones, ya que el Ministerio Público continuará con las investigaciones y sin duda alguna se seguirán revelando algunas otras cuestiones en torno a los hechos, no solo del día 7 y 8, de los días 7 y 8 de marzo, sino también revelaciones de algunas denuncias que con anterioridad se habían venido realizando en torno a lo que vivían la niñez y adolescencia dentro de este hogar. Por el otro lado, también cabe resaltar que en materia de seguridad y en materia de protocolos, precisamente desde la institución hemos venido haciendo una serie de recomendaciones precisamente en torno a la necesidad de contar con procesos de atención integral a la niñez y a la adolescencia
de los centros, de los hogares que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Es importante señalar que desde la institución hemos venido haciendo esa serie de recomendaciones y las vamos a continuar, y en ese sentido hemos buscado un acercamiento con las autoridades actuales de la Secretaría de Bienestar Social, precisamente para poder entregar un pliego de recomendaciones, porque nos sigue preocupando que la situación de la niñez y adolescencia que se encuentra en los hogares a donde fueron trasladados los niños, niñas y adolescentes posterior a los hechos, en alguna medida puedan también generar alguna situación de vulnerabilidad actualmente. Esperamos y confiamos que el Ministerio Público continúe con las investigaciones que son necesarias, precisamente para deducir las responsabilidades ante estos hechos, que sin duda alguna ponen de manifiesto la necesidad que desde el Estado, desde las instituciones, podamos accionar precisamente a favor de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Abner, hubo señalamientos directos contra la Procuraduría de Derechos Humanos hechos por el que era entonces secretario de Bienestar Social en relación a que, bueno, estarían en conocimiento de este tema, que no se habrán hecho las solicitudes tampoco correspondientes. Bueno, sabemos que el Procurador de los Derechos Humanos obviamente se acreditó estos señalamientos. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, precisamente es el Ministerio Público el que debe de generar esas investigaciones y hacer los señalamientos. Desde el inicio de los hechos se han vertido una serie de señalamientos e información en relación a las instituciones que se encontraban en el lugar. Sin embargo, insistimos que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene un rol que precisamente es el de observar, el de fiscalizar a las instituciones y emitir recomendaciones. Y en este caso es la Secretaría de Bienestar Social quien precisamente está bajo su cargo el resguardo de esa niñez y adolescencia, y en ese sentido precisamente es esta serie de imputaciones que se dan a los exfuncionarios, precisamente por el incumplimiento de sus funciones en esta situación tan lamentable que se vivió en el hogar. Gracias, Abner Paredes, defensor de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Vamos a seguir recabando más testimonios, más lecturas de lo ocurrido en esta jornada, que hoy tendrá continuidad, por supuesto, en tribunales. Hay más noticias del país. Así es, Ricardo, recordemos que la niñez es el sector con mayor desatención en el país y a diario el Estado violenta sus derechos humanos. Esto debido a que el departamento de Huehuetenango se trabajaba una de las 22 reuniones departamentales para luego participar en 4 regionales y finalmente una nacional en torno al tema de la niñez. El objetivo es crear una política pública que permita cambiar estructuras para atender a este sector que por ahora es olvidado. En el 2016, 14.698 niños fueron víctimas de violencia física, 7.338 fueron víctimas de violencia sexual. 40 menores quedan huérfanos cada día. Definitivamente, en Guatemala se está invirtiendo únicamente un 3.1% del Producto Interno Bruto, lo que representa menos de $1 diario en cada niño y en cada niña de nuestro país. Eso no nos da la posibilidad de tener una calidad en los servicios que ellos requieren para su desarrollo. Para funcionarios, de urgencia se deben generar cambios. La mendicidad, las situaciones de las niñas que han utilizado como trata de personas. Podemos ver los altos índices de la desnutrición aguda y crónica que el departamento está pasando, la conflictividad social que hay. Es una situación donde podemos ver, digamos, una ausencia de Estado. El primer objetivo es sensibilizar a la población guatemalteca acerca de la dura realidad que vive la niñez y la adolescencia en Guatemala. Necesitamos una nueva institucionalidad, porque la que tenemos es inservible, caduca, inoperante. En Huehuetenango se estima que más de 25.000 niños son obligados a trabajar en diversidad de empleos. A pesar de ello, se violentan sus derechos humanos. La construcción de estas herramientas permitirían poder atender de manera integral a este sector de la población. Alerta roja manejan las autoridades del sistema penitenciario sobre posibles hechos violentos de internos del preventivo de hombres de la zona 18. La población reclusa afirma ya no querer más a los pandilleros del barrio 18, quienes se encuentran, como ustedes saben, dentro de este preventivo, y esto es lo que ha generado este descontento, debido a que los familiares de los internos son extorsionados por familiares de estos pandilleros.
El Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18 sigue siendo el área más violenta dentro de los centros carcelarios. Durante el año han sido localizados 8 reclusos asesinados en los pasillos del preventivo. Las autoridades han afirmado que las causas de la muerte de los internos se debe por golpes en el cuerpo y estrangulamiento. La mayoría de los internos asesinados han sido localizados en los sectores 3, 6 y 11. El sistema penitenciario indica que el preventivo de hombres de la zona 18 maneja datos alarmantes de la sobrepoblación de los reclusos. Dentro del preventivo, la Guardia Penitenciaria maneja controles de seguridad interna y perimetral para evitar hechos armados. El año pasado, el Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 fue uno de los penales más violentos. Y damos a conocer a esta hora de la mañana información de último momento que tiene que ver con allanamientos que se van a realizar este día. Y sí hablan del Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión con el apoyo del Ministerio de Gobernación. Van a realizar esta mañana una serie de allanamientos con el fin de desarticular estructuras criminales que están dedicadas a extorsionar a las personas particulares, comerciantes y transportistas. Hoy se ejecuta este otro operativo a gran escala denominado Unidos contra la Extorsión, con el objetivo de sacar de las calles a integrantes de los grupos criminales que cometen este delito. Aunque ya varias personas han sido capturadas por extorsión, este día se tiene planificado llevar a cabo 199 allanamientos en 7 departamentos distintos del país y también hacer efectivas más de 100 órdenes de aprehensión. En el departamento de nuestro país hay operativos en Villanueva, en Misco, en Amatitlán, Chinautla, Palencia y San Pedro Ayampuc. Y también en la provincia del país que se desarrollan en Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Zacapa, Suchitepeques y Retaluleu. Para que usted lo tome en cuenta, ya está apareciendo la lista de los allanamientos y los departamentos en que van a realizarse. Como parte de este plan de persecución penal estratégica, estos allanamientos se van a realizar en busca de golpear a 3 grupos de supuestos extorsionistas. Un primer grupo, como se denominan ellos, imitadores, y el segundo pertenece a la Mara Salvatrucha, y un último a la Mara y a la pandilla del barrio 18. Así que tómelo muy en cuenta, esto se va a estar dando en esta mañana y nosotros vamos a estar monitoreando la información para poderla compartir acá en BLM Noticias. Bueno, atención con esta información. En instantes Alberto Cardona va a ampliar estos hechos, pero nos vamos inmediatamente con Mónica Obando desde las calles. Mónica, buen día. Vamos contigo. Gracias, Ricardo. Efectivamente tenemos información importante sobre el tráfico vehicular, ya que hay una alerta que se está reportando en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico, en donde personal del Departamento de Tránsito ha informado que en este lugar se está realizando trabajo debido a que un vehículo de transporte pesado volcó en el kilómetro 81 y como resultado de este fuerte accidente ha resultado herido el conductor. Hasta el momento todavía los cuerpos de socorro están en el lugar y esto estará causando congestionamiento vehicular en el área para que lo tome en cuenta. Asimismo, ya en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico, pues ya no se reporta ningún problema, según ha indicado la circulación vehicular en este kilómetro hasta el momento es ya sin complicaciones. Sin embargo, es importante tomar en cuenta este incidente que se dio en el kilómetro 81. Además, en la zona vial número 12 de Chimaltenango, a las 2:30 de esta madrugada se están realizando operativos para retirar una valla publicitaria en el kilómetro 51 de la ruta CA1 Occidente, también para que lo tome en cuenta. Y los operativos que ya mencionaban en Viva la Mañana son alrededor de 202 operativos que se están registrando y que también seguramente estarán generando alguna complicación vehicular debido a que varios representantes de la policía estarán dirigiéndose a estas arterias para realizar los operativos contra las extorsiones, como se ha mencionado. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Regresamos al estudio. Gracias, Mónica. Volvemos en instantes contigo y ahora sí, recorrido por los departamentos antes de la primera pausa. Así
Así es, Ricardo, tenemos que hablar también de lo que sucede a nivel departamental en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla entonces esta portada de Prensa Libre de Todo Noticias Ciudades y nos trasladamos hacia Santa Catarina Pinula. Política pública busca frenar la violencia, extorsiones a comercios y al servicio de transporte es el delito más común en Santa Catarina Pinula, informaron las autoridades locales durante la presentación de la primera política pública para ese municipio. Nos vamos al norte, con Petén, policías donan mochilas y útiles escolares. Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil PNC visitó 2 escuelas de la Libertad Petén e hizo entrega de mochilas y útiles escolares a 26 estudiantes. Edwin Gregorio León, jefe de la subestación policial del municipio, explicó que luego de un sondeo determinaron que en las escuelas de los barrios El Paraíso y El Estadio asisten menores de escasos recursos económicos y otras noticias que pueden encontrar en Todo Noticias Ciudades de Prensa Libre. El Museo del Señor Sepultado de San Felipe de Jesús, ubicado en Antigua Guatemala, fue dedicado al vicario episcopal José Ramiro Pellecer Samayoa. Cabe destacar que el homenajeado ha dedicado 31 años de servicio a la comunidad religiosa y a la hermandad de esa venerada imagen. El Museo de Bienes y Enseres de la Hermandad del Señor Sepultado de San Felipe de Jesús es una muestra de arte, de fervor religioso y agradecimiento por un milagro recibido de la venerada imagen. Dentro del museo tenemos nuestros 14 pasos, 14 estaciones que estaban ahí perdidas en nuestro salón y que son muy bellas. Creo que son únicas, ahí van a poder apreciar las 14 estaciones. Vamos a tener nuestra urna procesional que fue elaborada por un antigüeño, don Fidel Guerrero. El museo fue dedicado al vicario episcopal José Ramiro Pellecer Samayoa, quien llegó a San Felipe de Jesús hace 31 años, dedicando su tiempo a la comunidad parroquial y a la dirección espiritual de la hermandad. Le pusieron mi nombre, sí. Ahí se equivocaron, digo yo, había que haber buscado otra cosita más bonita, ¿verdad? Sí, por supuesto que cuando llegué no hubo quien me entregara llaves. Y todo el convento era una vejestoria y basura. Que al día siguiente aparecen las hermanitas de Belén con sus muchachas del colegio, con escobas, palas y todo, para querer barrer lo que no se podía, ¿eh? Eran montañas de basura. El cortejo procesional del Señor Sepultado se lleva a cabo el Viernes Santo a partir de las 3 de la tarde. Seguimos este recorrido por los departamentos, pero lo hacemos acompañado de las imágenes que ustedes nos envían todos los días a través del correo electrónico. Y precisamente Nicolás John Jesús López se hace presente entonces con esta imagen y un mensaje que dice: bendiciones, de nuevo les saludo deseando lo mejor para todos ustedes. En esta ola de calor que han anunciado por su noticiero, también anunciaron el ingreso de un frente frío y precisamente al caer la tarde pude tomar esta fotografía del mismo. Reciban muchísimas bendiciones. Hasta pronto, es lo que nos indica entonces Nicolás, a quien agradecemos entonces porque nos envía y se hace presente a través del correo electrónico con estas imágenes. Usted también puede enviarlas a hoycelebramos@gmail.com acompañados de algún mensaje y nosotros estaremos compartiéndola con todos ustedes. 6 de la mañana con 27 minutos, continuamos con más información. Momento de la pausa, pero volvemos con más noticias. Regresamos en instantes. Cuando volvamos repasamos más información. Trump promete destruir al Estado Islámico. Parlamento venezolano busca destituir a jueces que lo desconocen. Damos cobertura durante la Semana Mayor, principalmente a los cortejos procesionales, centros comerciales y las paradas de autobuses de terminales extraurbanas donde se dirigen hacia distintos puntos del país que son más aglomeradas durante esta Semana Mayor. Una de las recomendaciones es verificar que la empresa o el prestador de servicios que están contratando esté registrado ante el Instituto Guatemalteco de Turismo y que cumpla con todos los requisitos. Primero, si usted va a asistir a un cortejo procesional, no dejar su vehículo parqueado en portones, en esquinas o lugares donde sean los recorridos procesionales. Por favor, si bebe, no maneje. Nuestro propósito es que evitar cuanto accidente sea necesario.